En este vídeo vamos a estudiar las normas para la formulación y la nomenclatura de las sales binarias. Las sales binarias son combinaciones de dos elementos, de ahí la palabra binario, y en concreto son la combinación de un elemento metálico con un elemento no metálico. Esto va a hacer que uno de los dos elementos sea más electronegativo y por tanto adquiera el estado de oxidación negativo, y otro elemento sea menos electronegativo y por tanto adquiera el estado de oxidación positivo. En estos casos podremos distinguir entre sales formadas por metales y no metales o sales formadas por ambos elementos no metálicos. En cualquier caso, a efectos de la fórmula y de la nomenclatura no habría ningún cambio. Así tenemos, para formular tenemos que considerar siempre, como ya sabemos, el criterio de electronegatividad, de manera que colocaremos en primer lugar el elemento menos electronegativo y en segundo lugar el elemento más electronegativo. Y por último intercambiaremos las valencias. Recordamos, se coloca la valencia del metal en el no metal y se coloca la valencia del no metal en el metal. Todo esto lo hacemos porque son sales neutras, es decir, son compuestos que no tienen carga positiva ni negativa y por tanto tenemos que compensar dichas cargas. Para nombrar usaremos, como viene siendo habitual, la nomenclatura de composición. Dentro de la nomenclatura de composición ya sabemos que habrá distintas formas de nombrar o distintos sistemas. En primer lugar, hablaremos de los prefijos multiplicadores. En este caso, emplearemos el prefijo, el nombre del elemento no metálico acabado en uro, luego la preposición de, luego el prefijo y luego por último el elemento metálico. La segunda forma de nombrarlo será a partir de los números de oxidación, que como ya sabemos tendremos que incluir en el nombre. Del mismo modo, incluiremos el nombre del no metal acabado en uro, luego de y luego el nombre del metal. A continuación añadiremos el número de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Por último también tendremos la opción de la carga, de manera que usamos el mismo nombre que con el número de oxidación, ya sabemos el no metal acabado en uro, seguido del metal y por último la carga, sabiendo que la carga la expresamos con números normales, seguido del símbolo más. De este modo, las sales binarias, que están formadas por dos elementos, uno metálico y uno no metálico, vemos que se escriben colocando primero el elemento menos electronegativo, a continuación el más electronegativo y tendremos estas tres formas para nombrarlas. Si nos encontramos con una sal que tiene dos elementos no metálicos, las normas son exactamente las mismas y por ello no las detallamos. Vamos a ver un ejemplo de nombre a fórmula y otro de fórmula a nombre. Por ejemplo, si tenemos el CuBr2, tenemos que es una sal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de compuesto. Es una sal porque tengo un elemento metálico y un elemento no metálico. Pues bien, habrá tres posibles formas de nombrarla. La primera, como ya sabemos, con prefijos multiplicadores, de manera que tendremos el dibromuro, recordamos, prefijo con el nombre del elemento no metálico acabado en uro, de cobre. En segundo lugar tendremos el número de oxidación, de manera que podremos decir bromuro de cobre y 2, porque aparece el 2 como el estado de oxidación. Por último tendremos el bromuro de cobre 2 más, cuando utilicemos la carga iónica. Bien, ¿por qué sabemos que el bromo en este caso actúa con +1? Pues recordamos, en el caso de las sales, es muy importante recordar que provienen de hidruros. Es como si al hidruro le arrancáramos el hidrógeno y entonces en el lugar del hidrógeno introdujéramos un elemento metálico. Pues bien, tenemos que recordar las valencias o los estados de oxidación con los que actuaban los distintos grupos, desde el 13 hasta el 17, que las vimos en el vídeo anterior. Sabiendo que esas son las valencias únicas, sabremos siempre el estado de oxidación con el que están actuando. Por contrapartida, si por ejemplo tenemos un compuesto que llamamos sulfuro de magnesio
y tenemos que formularlo, pues claramente tenemos un elemento metálico que es el magnesio y un elemento no metálico que es el azufre. En primer lugar colocaríamos el elemento metálico porque es el menos electronegativo y a continuación colocaríamos el elemento menos metálico o lo que es lo mismo más electronegativo. Por último intercambiaríamos las valencias. El magnesio sabemos que es un metal del segundo grupo, de manera que siempre va a actuar con número de oxidación 2. Tenemos aquí que el magnesio siempre va a actuar con 2. El azufre, en el caso del sulfuro, va a actuar con menos 2. Recordamos, todos los elementos del grupo 16 actúan con menos 2, tal y como acabo de decir hace unos instantes. Tenemos que saber muy bien con qué estado de oxidación actúan los distintos elementos no metálicos en los hidruros y esos son los estados de oxidación que se van a traspasar a las sales. En este caso, por tanto, intercambio las valencias. Magnesio 2, azufre 2. Como esto se puede simplificar, quedará la fórmula final como MgS, de manera que quedaría reducida la fórmula del sulfuro de magnesio a esta de aquí. Además, cabe destacar que en el sulfuro de magnesio no hemos indicado en el nombre el estado de oxidación. Aquí deberíamos poner el 2 o el 2 más. ¿Por qué no lo hacemos? Pues bien, porque el magnesio únicamente tiene una posibilidad. Recordamos, esto se repite en los distintos grupos. Si solo hay una posibilidad, no se aconseja colocar o el número de oxidación o la carga iónica.